Hoy es Día de las Niñas y los Niños. Hoy se cumplen 100 años de que en México se celebra esta fiesta y el objetivo, pues no solo es festejar a las infancias, sino recordarnos a nosotros, a los adultos, que debemos garantizar los derechos de uno de los sectores más vulnerables de la población. Tenemos que asegurarnos de que sean felices y de que puedan tener un desarrollo pleno. Pero en nuestro país estamos muy lejos de cumplir con este objetivo. De hecho, en el marco del Día del Niño y de la Niña, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, hizo un llamado a las candidatas y al candidato, a todos, candidatas, candidatos, a todos los puestos, para que mejoren la situación de los niños en el próximo sexenio, porque señalan que en México existen enormes carencias sociales en salud, pero en educación, en seguridad social, para este grupo, insisto, vulnerable, de los más vulnerables. Durante este sexenio, la pandemia, el incremento de la violencia, la negligencia por parte del gobierno han provocado una verdadera catástrofe para los niños y niñas. Un reportaje del semanario Eje Central ofrece algunos datos duros que pueden ayudar a que nos demos cuenta de que la situación por la que atraviesa la infancia es uno de los mayores problemas que hoy tenemos en nuestro país. En los últimos 5 años fueron asesinados 5,245 niños y niñas. Esto significa casi 3 homicidios al día, 1 cada 8 horas. Esto quiere decir que en el transcurso de una jornada laboral, en lo que ustedes y nosotros trabajamos, vamos y venimos del trabajo, una niña o un niño ya fue asesinado. Otra cifra muy preocupante es que del 2019 al 2022, los menores de 17 años que fueron víctimas de violencia sexual aumentaron casi en un 80%, porque se registraron casi 30,000 casos de abuso, más de 20 al día, vamos, prácticamente 1 cada hora. En el transcurso de este programa, aproximadamente 3 menores de edad serán víctimas de algún tipo de abuso, de algún abuso de esta clase. Y no es ningún secreto, además, que la violencia sexual está ligada al machismo y a la violencia de género, porque en más del 90% de estos casos, las víctimas eran niñas y adolescentes mujeres. Y también resulta muy preocupante que estas pequeñitas no estén seguras ni en sus casas, porque más del 74% de los abusos ocurren, ¿saben dónde? Dentro del seno familiar. La pandemia agravó todavía más estos problemas, porque obligó a que los menores se quedaran en casa. De hecho, en el mismo periodo se contabilizaron cerca de 80,000 casos de niñas y niños que padecieron la violencia familiar de manera directa. Pero los maltratos y las agresiones no solo ocurren en el ámbito doméstico. El crimen organizado, las redes sociales también se han ensañado contra las infancias. En los primeros 5 años de esta administración desaparecieron 8,351 menores de edad, más del doble que en el sexenio anterior. Esto representa 4 infantes desaparecidos al día. Y aunque no existen datos oficiales, cálculos del Observatorio Nacional Ciudadano y la Red por los Derechos de la Infancia en México señalan que entre 145 y 250,000 niños están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. Estos niños son vulnerables a convertirse en sicarios y en narcotraficantes. Y por si todo esto fuera poco, debemos considerar que en todas las cifras de violencia contra las infancias hay un subregistro potencial, porque en muchos casos no se detectan, no se denuncian, no se atienden y mucho menos se solucionan. Pese a que este problema ha ido en aumento, la administración del presidente López Obrador le ha prestado cada vez menos atención. De hecho, en el 2024, el gobierno federal destinó menos presupuesto neto
a la atención de la niñez y la infancia que en el 2019. Esto, por supuesto, sin considerar todavía la inflación. Y también ha habido una embestida contra las instituciones que le daban seguridad social a las infancias. Uno de los casos más emblemáticos es, por supuesto, el cierre de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Ahí están los resultados, porque estos lugares permitían que niñas y niños de sectores vulnerables estuvieran en un espacio más seguro, mientras que sus familiares trabajaban. Además de la violencia, las infancias no cuentan con la atención médica que deberían. En nuestro país, más del 40% de los menores tiene carencias en el acceso a servicios de salud. Y yo me pregunto si esto también le pasará a las niñas y a los niños de Dinamarca. Uno de los síntomas de esta negligencia, que es criminal, es la caída drástica en los índices de vacunación. En el 2016 se vacunaba a prácticamente el 100% de los menores. En el 2023 solamente se vacunó al 75.7%. Esto no solo afecta la salud de quienes no son vacunados, sino que pone en peligro a toda la población. Porque la efectividad de las vacunas depende de la inmunización generalizada. En el rubro de la educación, basta con señalar que está en riesgo la participación de nuestro país en la prueba PISA, que es el examen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para medir justamente el rendimiento académico de los estudiantes. ¿El motivo? Bueno, pues la falta de preparativos de las autoridades mexicanas. Pareciera que el gobierno no quiere ventilar estos temas, las enormes deficiencias de las escuelas de nuestro país. En México hay cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes. El gobierno piensa seguir ignorando que muchos de ellos sufren de violencia extrema, que carecen de una educación de calidad y que no cuentan con los servicios de salud indispensables. Ante esta realidad, yo les pregunto, ¿con qué cara podemos desear un feliz día del niño y de la niña? Yo soy Adela Micha.